estaba pausada. Bien. Les decía que este rubro, voy a compartir nuevamente la pantalla. Bueno, que este rubro, les decía que contiene elementos, ¿sí?, que son los de mayor liquidez dentro de la estructura de inversión de una entidad. Y estamos haciendo un repaso de las partidas que habitualmente ustedes encuentran, ¿sí?, dentro de este rubro. Dijimos entonces el dinero en efectivo, en moneda de curso legal, las tenencias de moneda extranjera, siempre que sean mantenidas por el ente con la intención de efectuar pagos, además los saldos en cuentas bancarias a la vista, y otra partida que ustedes van a encontrar dentro de este rubro son los cheques, ¿sí?, emitidos, pero de fecha actual, ¿sí?, los cheques que habitualmente denominamos como cheques comunes. ¿Cuáles son las características de estas partidas, o las partidas, qué características deberían reunir las partidas para formar parte de este rubro? Bueno, la primera es que deben tener liquidez inmediata, ¿sí? La certeza es otra de las características fundamentales, como ya sabrán, y la efectividad, ¿sí?, que es el poder cancelatorio inmediato, ¿sí?, que tienen estas partidas. Cuando ustedes repasen cada una de estas partidas, van a advertir que son el fundamento por el que hay otras partidas, ¿sí?, que, si bien podríamos pensar prima facie que podrían formar parte del rubro, cuando las analizamos en profundidad nos damos cuenta que no. Por ejemplo, les pregunto a ustedes para que me digan, ¿todas las tenencias, ustedes incluirían dentro de caja y banco todas las tenencias de moneda extranjera? Creo que solo si la empresa comercializa en moneda extranjera, ¿puede ser? Sería, en tu caso, una casa de cambios, ¿no? Algo por el estilo, ¿me estás refiriendo? No, o sea, que compra, que en su actividad económica maneje moneda extranjera para comprar y vender. Bien, bien. Que exactamente, cuando dispone de esa moneda extranjera con la finalidad de cancelar, ¿sí?, un pasivo con algún proveedor. Eso me estás, creo que a eso apuntás. Es correcto. Pero ustedes sabrán que las entidades por ahí mantienen, ¿sí?, tenencias de moneda extranjera, pero con otras finalidades. Entonces, por ejemplo, la tenencia de moneda extranjera con la finalidad de inversión, mantenidas con ese propósito, es decir, con el propósito de obtener un rendimiento, no integran el rubro caja y bancos. Después nosotros vamos a ver cómo calificamos, ¿sí?, a este tipo de tenencias. Podríamos hacer algún análisis similar con otras partidas. Por ejemplo, yo les podría preguntar, ¿todos los depósitos en cuentas de entidades financieras, vamos a decir de bancos, deberían formar parte del rubro caja y bancos? No. Bien. No todos, porque por ahí tenemos algunas cuentas, como el plazo fijo, que no disponemos del dinero en el momento que lo necesitamos. Bien, perfecto. Entonces, si nosotros analizamos que estas partidas deben tener liquidez inmediata, advertimos que algunos depósitos que hacemos en entidades financieras implican restricciones a la disponibilidad, ¿sí?, como, por ejemplo, inmovilizar cierta cantidad de dinero en un instrumento que denominamos plazo fijo, implicaría que por el plazo, ¿sí?, estipulado, ese dinero, ¿sí?, no se puede usar con otra finalidad. Está bien el ejemplo, es correcta la respuesta, ¿no? Y también podríamos preguntarnos si todos los cheques, ¿sí?, que recibe la entidad de terceros deben presentarse o exponerse o incluirse en el rubro caja y bancos. ¿Qué me dirían en ese caso? Que los cheques de pago diferido no entrarían en el rubro caja y banco. Bien, hay ciertas partidas, ciertos elementos que no deberíamos incluir
Justamente, ¿por qué? Porque en este caso, en realidad, la orden de pago se dio para efectuar en una fecha determinada en el futuro, no son cheques que se puedan presentar al cobro en el banco. Es decir que, en ese caso, estaríamos frente a una partida que, si encontráramos un cheque de pago diferido formando parte de este rubro, deberíamos hacer la depuración, ¿sí?, de esa partida. Bien, bueno. Esto tiene que ver con algunas características centrales y ejemplos de partidas que se incluyen y partidas que no deberíamos incluir dentro de este rubro. ¿Por qué? Porque justamente no cumplen con las características de ser elementos, ¿sí?, del patrimonio que tengan liquidez inmediata, ¿sí?, y poder cancelatorio ilimitado. Por lo tanto, una vez que nosotros hacemos la depuración, deberíamos cerciorarnos que todos los elementos que lo integren cumplan, ¿sí?, con estas características. De todos los temas vinculados con caja y banco, nosotros vamos a revisar hoy dos, que son los que nos convocan. Uno de ellos tiene que ver con el arqueo de fondos, y el segundo con conciliaciones bancarias, que son dos temas que por lo general les ocasionan ciertas dificultades cuando ustedes tienen que trabajar desde el punto de vista práctico. Calculo que a esta altura ya saben qué es un arqueo de fondos, ¿sí? ¿Alguien tiene idea de lo que es un arqueo de fondos? ¿Alguien puede compartirlo? Profe, es un importe menor que se tiene para hacer frente a gastos menores en la empresa, gastos diarios. En general eso respondería a otro concepto que sería el de fondos fijos, ¿sí? En general, cuando hablamos de arqueo de fondos, estamos hablando de un procedimiento. Ustedes sabrán que hoy, a pesar de la gran proliferación de diferentes... Sí. Sí. Hola, sería el arqueo de fondos, sería la situación que se da al saldar las diferencias en una determinada cuenta, en este caso en la cuenta caja. Bueno, el arqueo de fondos nosotros lo referimos en general. Podemos hablar del arqueo de la cuenta caja o de los fondos, ¿sí?, de esa cuenta, o bien podríamos hacer arqueos físico de dinero. Bien, por ahí va mejorando un poco la definición y el concepto. Perfecto. ¿El cuento físico? Bien, estamos hablando, sí, de un recuento físico de ciertos elementos. Cuando nos referimos a un arqueo, hablamos de un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento de control. Y ustedes saben que, si bien hoy yo les decía que ustedes están acostumbrados, ¿sí?, a usar otros medios de pago novedosos para, considerando que no existían hace algunos años, como el tema de usar pagos electrónicos con tecnologías como QR, ¿sí?, o usar billeteras virtuales y otros medios de pagos virtuales o electrónicos. Si bien esa es una tendencia creciente, no obstante, nosotros estamos habituados a trabajar con efectivo. Es una característica ya de nuestra economía, dada por su gran informalidad. Lamentablemente nosotros tenemos altos índices de informalidad en nuestra economía, que hacen que se maneje una porción significativa de las operaciones, cancelándolas, empleando billetes, ¿sí?, dinero. Hay un micrófono encendido por ahí. Gracias. Una de las características que les decía, por las que hay un flujo importante, ¿sí?, de efectivo, es la informalidad. Hay cuestiones también demográficas, hay cuestiones culturales que hacen que todavía en nuestro país, a diferencia de otros más avanzados, se siga manejando mucho efectivo. Manejar efectivo implica ciertos riesgos, ¿sí?, y además implica que surja una necesidad de control, de aplicar algún procedimiento
que desde nuestra disciplina ya denominamos arqueo, ¿sí? Arqueo de fondos. Y tiene por finalidad verificar la existencia, ¿sí? Y la calidad de los elementos que incorporamos en esta partida. Ustedes piensen en un arqueo de caja, ¿sí? Y el arqueo, como ustedes decían, bien decían, es un inventario físico. ¿En qué consiste? En hacer el recuento de billetes, monedas, valores, ¿sí? Que encontramos dentro de, ¿sí? Los elementos que hallamos cuando vamos a hacer, ¿sí? Este procedimiento. De este procedimiento que ustedes van a realizar, ¿sí? Van a hacer el recuento de todos los billetes, como decíamos, vales, cheques y demás, ¿sí? Que habitualmente se reciben, ¿sí? Productos, ¿sí? De las operaciones cotidianas de una entidad, y van a cotejar eso con la información que proporciona nuestro sistema de información contable. Ustedes van a ir a buscar algún elemento con el que lo van a cotejar, que ese elemento, ¿sí? Es el libro mayor, ¿sí? Si hacemos un arqueo de caja va a ser de esa cuenta, y ustedes van a cotejar estos dos elementos. Y si existe alguna diferencia, van a tener que ver, bueno, cuál es el origen y qué hacemos. En principio, del cotejo de estos elementos, ustedes pueden determinar que existe una diferencia positiva o negativa. Existe un sobrante o un faltante de efectivo. Cuando nosotros estamos frente a estas diferencias, también tenemos que ver, bueno, cuál es el tratamiento contable que le debemos dar. Cuando estamos frente a sobrantes de efectivo, que es cuando el resultado del recuento es superior a lo que arroja, ¿sí? El sistema de información, lo que nos dice nuestro mayor, esa diferencia es para nosotros, debería ser para la entidad, un resultado positivo. En tanto que, si la diferencia es negativa, es decir, lo recontado en ese procedimiento físico que ustedes llevaron a cabo es inferior a lo que nos dice el mayor que nosotros debemos tener, esa diferencia negativa, ese faltante, no necesariamente implica el reconocimiento de un resultado negativo. A ver si alguien me puede decir por qué estoy afirmando esto. ¿Por qué digo que si es un resultado positivo debería reconocer un resultado? Si hay un sobrante debería reconocer un resultado positivo, y en caso del faltante no necesariamente debería reconocer un resultado negativo. Creo que se Eso puede hacer depende. cargo el responsable de fondos fijos. Bien, perfecto. En general, quien custodia esos valores tiene responsabilidad sobre ellos, y debe responder, ¿sí? por los mismos. Habría que analizar siempre cuál es la política que sigue la entidad respecto del manejo de esas diferencias. Es común que se establezcan márgenes de tolerancia, es decir, que si el faltante no supera cierto valor, ¿sí? Ese faltante se considera como un resultado negativo. No obstante, superado cierto umbral, ¿sí? Fijado en estos márgenes o parámetros de tolerancia, pasa a ser una responsabilidad que debe asumir quien tiene la custodia de esos valores, y por lo tanto, la entidad lo que debe registrar, ¿qué es? ¿Qué registrarían ustedes? ¿Cómo? ¿Un? Anticipo al personal. Bien, Un activo. Un anticipo al personal, me dicen. Bien, es un activo, perfecto, es un crédito que tienen, que tienen hasta tanto sea, digamos, afrontado por el responsable, que lo puede reintegrar a lo que falte, o bien es habitual que en las empresas directamente ese faltante se descuente del sueldo del empleado. Por lo tanto, se registra como un anticipo, queda como un anticipo al personal. Si bien no es efectivamente un anticipo, pero bueno.
la naturaleza crediticia, ¿sí?, de esa partida se refleja a través de una cuenta de créditos que luego, cuando se liquiden los haberes, se va a proceder a descontárselo de lo que se le deba pagar. Se compensa, ¿sí?, con el pasivo que surge por el devengamiento del sueldo, ¿sí?, de esta persona. Bien. Bueno. Ustedes, en ese arqueo que hacen, ¿sí?, de fondos, pueden encontrar diferencias. Esas diferencias les tenemos que dar algún tratamiento contable. De ahí analizamos, bueno, qué pasa con sobrantes y faltantes. Ahora bien, ¿qué otra cosa pueden encontrar cuando realizan ese procedimiento? ¿Qué otra cosa es común encontrar? ¿Qué esperan ustedes? Que haya documentos que no pertenecen al brocaje bancos. Bien, bueno, entonces, ¿qué harían? Por ejemplo, pueden dar ejemplos de situaciones que se puedan presentar. ¿Qué puedo encontrarme? Que haya cheque de pago diferido, ¿no? Dicen ahí, dice una compañera. Perfecto, sí. ¿Qué ocurre en ese caso? Si encontramos un cheque de pago diferido, nosotros debemos ajustar el asiento en la situación. Bien, debemos regularizar esa situación reconociendo que estamos frente a un crédito y por lo tanto, ¿qué haríamos? Reimputaríamos, ¿sí?, eso. Debitaríamos la cuenta cheque de pago diferido a cobrar y acreditaríamos caja, ¿no? Eso es lo que ustedes harían, supongo. Bien, ¿qué otras situaciones se pueden presentar? Cheques, los cheques, el tema de los cheques es algo muy común. Pagarés también podría haber. Podrían encontrar, sí. Pero no es tan común. Hay ejemplos que son más concretos y más comunes. ¿Qué pasa con los billetes apócrifos? ¿Qué harían ustedes? Estamos hablando de billetes falsos, ¿eh? Y los tendríamos que asentar como una pérdida. Sí, sí. ¿Tendríamos que ver algo más? Directamente registramos una pérdida. Recuerden que siempre hay un responsable asignado, y ese responsable también lo es de chequear, ¿sí?, la calidad de los elementos que recibe. Obviamente que nadie está exento de cometer el error de recibir un billete que era presumiblemente válido, verdadero, y no obstante no lo es, ¿no? Entonces, habría que ver, ¿sí?, qué política sigue la empresa respecto de esa situación en particular. ¿Qué pasa con los billetes apócrifos? Hay que ver si eso es habitual, ¿no? No. Entonces, hay que ver si se reitera en el tiempo, porque esas situaciones, si son cuestiones extraordinarias, pasó una vez, ¿sí?, ahora si pasa muy seguido, habría que, de alguna forma, tratar de que los controles previos que se hacen sean un poco más rigurosos. Y por lo tanto, el tema de, bueno, asignar responsabilidades también sobre eso, y no directamente imputar los resultados, es un tema que debería evaluar la dirección de la entidad, ¿sí? Es un tema complicado. Por lo que yo a priori no diría directamente es un resultado negativo. Habría que analizar muchas cuestiones que están vinculadas, porque como les dije, es un elemento del patrimonio que está sujeto a muchos riesgos, que deben ser adecuadamente evaluados, ¿sí?, y las políticas, bueno, deben tratar de minimizar, ¿sí?, cualquier cuestión de esta naturaleza que se pueda presentar, ¿no?, con faltantes, con la existencia de billetes apócrifos y demás. ¿Alguna otra cosa se les ocurre que puede aparecer?
Por ejemplo, ¿qué pasa si un empleado pide un adelanto de sueldo? ¿Qué se suele hacer? O alguien pide dinero para efectuar gastos, ¿sí? De ¿Recibos? viáticos, combustibles. En general se emite otro documento interno de la organización. Es un vale. Un vale, exacto. Bien. Es un vale que luego debe ser rendido por la persona que hizo el retiro del dinero. Por supuesto, siempre que el objeto sea realizar un gasto, ¿sí? Vinculado con el desarrollo de la actividad de la empresa. Bueno, pueden existir vales que estén documentando que se retiraron fondos para algún fin en particular, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es tratar de esto que estuvimos conversando conceptualmente, plasmarlo en un ejercicio práctico. Entonces, vamos a ir a la guía, ¿sí? El enunciado se los voy a mostrar también en esta presentación, pero si ustedes quieren tener la guía a mano para ver el ejercicio, también pueden hacerlo, porque es un ejercicio de salida. Acá hay había algunas filminas previas que tenían que ver con esto del concepto de que caja y banco, las características, las partidas que deben incluirse y las que no. Pero bueno, pasemos directamente, dado que hemos perdido algunos minutitos al iniciar la clase debido a estos problemas técnicos. Vamos a empezar con el ejercicio que tenemos de arqueo de fondos. Es el ejercicio, no recuerdo si era el 1 o el 2, en este momento. El 1 es. El 1, sí, perfecto, el 1. En este ejercicio lo que vamos a hacer siempre es leer el enunciado completo, ¿sí? Ver qué nos piden, siempre es muy importante esto, saber qué nos está pidiendo que hagamos, y esto se lo recalco porque en los parciales nosotros evaluamos lo que pedimos. Recibe puntaje lo que pedimos que ustedes realicen. En este caso dice que el arqueo Sociedad Anónima posee un fondo fijo y realiza un arqueo el 31 de diciembre del 2012, resultando del procedimiento lo siguiente. Bien, hacen un arqueo. Ustedes dijeron, es un inventario físico, ¿sí? Es el recuento físico de los elementos que en ese momento, ¿sí?, se encontraban en poder, ¿sí?, del responsable de la custodia de esos valores. Nosotros hablamos en general de arqueo de fondos, y fíjense que acá estamos haciendo un arqueo de fondo fijo, ¿sí? Lo habitual es hacer un arqueo de caja. El fondo fijo, ustedes ya saben qué es, ¿sí? No vamos a repasar todo, pero lo habitual, ¿sí?, lo que ocurre habitualmente con el fondo fijo es que es asignado un responsable, que ese responsable debe practicar una liquidación, ¿sí?, una rendición, ¿sí?, del fondo fijo, cuando se cumpla determinada condición, ¿sí? Esa rendición debe ser elevada al superior, el superior debe controlarla, o por supuesto hay que adjuntar la documentación respaldatoria, determinar si existe o no alguna diferencia y hacer la reposición de ese fondo fijo, ¿sí? Ahora, nosotros estamos haciendo un arqueo de fondos fijos. ¿Y por qué creen ustedes que cuando estamos cerrando un ejercicio comercial debemos realizar, ¿sí?, este arqueo de fondos? Si ya la propia dinámica digamos, la operatoria, ¿sí?, de un fondo fijo implica la rendición periódica por parte del responsable. ¿Por qué creen ustedes que deberíamos hacerlo? Nosotros tenemos un ejercicio económico, el ejercicio cierra el 31 de diciembre. Piensen, ¿qué puede ocurrir si nosotros no hacemos el arqueo al 31 de diciembre? Y el responsable no hizo la rendición. ¿Por qué? Porque la verdad que no había llegado el momento, ¿sí?, de hacerlo, tenía fondos todavía suficientes para afrontar los gastos que habitualmente y que de acuerdo con las políticas de la entidad puede afrontar. Y por esa razón, al 31/12, la verdad que no había efectuado la rendición.
¿qué puede ocurrir? Digamos, ¿cuáles serían los riesgos vinculados con no hacer un arqueo de fondos? Para empezar, se deben imputar dentro del ejercicio los egresos o las partidas que competen en ese ejercicio y no arrastrar eso al ejercicio siguiente. Perfecto. Hay que aplicar el concepto de devengado, ¿sí? Y de no hacerlo, nosotros podríamos, ¿sí?, estar pasando por alto muchos, en este caso gastos, que sean imputables al ejercicio que nosotros estamos cerrando, ¿sí? Es perfecto lo que has dicho, es correcto. Entonces, nosotros deberíamos cerciorarnos que al cierre de ejercicio se haga el arqueo de todos los fondos en poder de los diferentes responsables que tengan la custodia de valores. En este caso, en este ejemplo, nosotros decidimos poner un arqueo de fondos y pedirles a ustedes que un arqueo de un fondo fijo y pedirles que ustedes lo practiquen al 31 de diciembre. Entonces, con relación al manejo de este fondo fijo, a nosotros nos dicen, bueno, ustedes hicieron el inventario, ¿sí?, ese día, el 31 de diciembre, y se encontraron con esto. ¿Con qué se encontraron? Con facturas. Los primeros 3 ítems tienen que ver con facturas que documentan diferentes erogaciones: refrigerio, reparación, un cartucho de tinta para una impresora. Hay un vale además, que es la cuarta partida, que dice que fue para adelantarle dinero al personal. Tienen la línea siguiente habla de un ticket por el que se compraron artículos de limpieza, y el último es la cantidad de efectivo que ustedes recontaron, ¿sí? Es decir, la cantidad de billetes y monedas que encontraron en ese momento. ¿Cuáles son los datos adicionales? ¿Necesitamos datos adicionales? Sí. ¿Datos adicionales vinculados con qué? Bueno, por un lado tenemos el saldo de la cuenta fondo fijo. En este caso se decidió constituirlo por 800 pesos. ¿Sí? Después nos dice que las diferencias superiores al 5% del monto asignado, que son esos 800 pesos, deben ser descontadas al responsable. Esto tiene que ver con una política que tiene que ver con el manejo del efectivo, y en este caso de los fondos fijos. Ese es el parámetro, ese es el margen el margen de tolerancia. Y luego dice que luego de la rendición se emite el cheque para reponer, ¿sí?, ese fondo fijo, cheque del Banco del Sur. ¿Qué les pedimos? Que efectúen los asientos de ajuste que estimen pertinentes y registren la reposición del fondo fijo. Bien. Ahora bien, ¿qué harían ustedes como primer paso en la conciliación bancaria? Hicieron el recuento, ya tienen los elementos, y los elementos que, bueno, tengo que cotejar: el producto del inventario físico y el saldo de la cuenta. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo estructurarían su papel de trabajo para que de él surja la diferencia, si es que existe, ¿sí?, y los asientos de ajuste que ustedes propongan como solución para este caso? ¿Han hecho ustedes arqueos de fondos? Sí. Bien. Yo primero resto al valor al saldo que, digamos, que tiene que tener el fondo fijo, el dinero en efectivo. Bueno, sí. Y después sumo los comprobantes para encontrar las diferencias, digamos. No es, en realidad, o sea, vamos a llegar al mismo valor de diferencia, pero bueno, no es la forma en la que nosotros solemos encararlo. Por lo general lo que hacemos es listamos todo lo que nosotros encontramos, ¿sí?, inventariamos, por decirlo de alguna forma, registramos cada elemento, cada factura, cada vale, el efectivo, ¿sí?, y luego lo sumamos. Yo les voy a mostrar la forma en la que nosotros encaramos el papel de trabajo para llegar a la solución. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros, voy a regresar por ahí al enunciado, al planteo, para que veamos de qué forma fuimos organizando la información, ¿no?
teníamos refrigerio 80 pesos, reparación 50, cartuchos de tinta 120. Estos son los 3 primeros ítems que aparecen en nuestro papel de trabajo. Luego encontramos un vale por adelantado personal de 50 pesos, que también lo sumamos ahí. La limpieza de oficina, bueno, serían los artículos que compramos por 80 pesos, y luego tenemos el efectivo. Nosotros sumamos, ¿sí?, todos los elementos que encontramos: facturas, vales y efectivo, antes de hacer cualquier análisis sobre si correspondía o no el gasto, si hay que hacer algún ajuste o no. Si nosotros sumamos el efectivo a todos los comprobantes que documentan erogaciones de efectivo, llegamos a la conclusión de que tenemos justificados 730 pesos, ¿sí?, entre efectivo y comprobantes. Sabemos que el total... Sí. Yo lo hice y me parece que creo que se equivocaron en adelanto del personal, es 90, no 80. Puede ser. Porque el 5% de 800 es 40, y el personal ya tiene 50. A ver, ¿te referís a donde dice cálculos de retención? No sé si están bien. ¿Ven el cursor del mouse? Sí, claro, por eso ahí es 50, pero claro, después sí, abajo dice que tiene a cargo tiene 30. Bueno, ahora lo vemos. Vamos. Me parece que es 40. Puede ser, sí, tal vez está mal hecha la cuenta. Ahora lo vemos. Bien. ¿Entienden esta primera parte? ¿Sí? Que hacemos el cotejo de lo que encontramos en el arqueo. Acá, en lugar de decir rendición, vamos a poner arqueo, ¿sí? Porque en este caso no es producto de la rendición del responsable, sino que es un arqueo efectuado al cierre, justamente para poder imputar a cada ejercicio los gastos que corresponden en este caso. Y, por supuesto, que si no lo hacemos, además de tener un problema con la imputación de los gastos, vamos a tener distorsionado ¿qué cosa? Además, o sea, si va a haber un problema también en lo que nosotros estamos exteriorizando como existencia de dinero al cierre. Nosotros estamos, si no hacemos el arqueo, vamos a estar diciendo que tenemos 800 pesos, cuando en definitiva, en realidad, parte de estos 800 pesos se emplearon para la realización de gastos, ¿sí? Entonces, también va a quedar distorsionado, ¿qué partida? La partida, el rubro caja y bancos, ¿sí? ¿Se entiende eso también? Entonces, ahí determinamos una diferencia de 70 pesos, cotejando la información que surge de nuestro sistema de información contable, que nos dice el mayor que tenemos 800 pesos, y el recuento dice 730. Esa diferencia total es de 70 pesos. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Hay una política, vuelvo, ¿sí?, un segundito, que nos dice que las diferencias superiores al 5% del monto asignado deben ser descontadas al responsable. 5% del monto asignado. ¿Cuál es el monto asignado? 800 pesos. ¿Cuánto es el 5% de 800? 40, ¿no? 5 por 8, 40. Entonces, este margen de tolerancia de 40 pesos, ¿sí?, en principio, ¿sí?, según la interpretación que yo hago de esta política, es hasta 40 pesos